Buenas tardes, el día de hoy mi equipo y yo les explicaremos sobre la política revolucionaria y nacionalista. Historia bimestre 4. Surgimiento del PRN. Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, también conocidos como el Grupo de Sonora, crearon el Plan de Agua Prieta en 1920 para quitar a Venustiano Carranza del gobierno. Después de la muerte de Obregón, en 1928, Plutarco Elías Calles toma la silla presidencial. Es considerado como el jefe máximo de la revolución. Este periodo es conocido como el Maximato y se creó el Banco de México en 1925 y bancos regionales para apoyo de las actividades agrícolas. También se creó la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, que apoyó para la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929. El Plan de Agua Prieta se creó el 23 de abril de 1920 por Adolfo de la Huerta. Se desconoce el presidente y a los gobernantes porfiristas en el gobierno. Este plan funciona y Carranza es asesinado. De la Huerta queda como presidente temporal hasta las elecciones, donde Álvaro Obregón ocupó la silla presidencial, hasta que fue asesinado y Plutarco Elías Calles fue reelegido como presidente. También gobernadores nombran a representantes que eligen presidente y organizan elecciones. PNR. En 1929 se funda con la propuesta de Plutarco Elías Calles, como ya mencionado. Este se basaba en apoyar los derechos de los trabajadores campesinos, la mayoría de ellos. Buscaba más personas que se interesaran en la política y distribuir equitativamente las riquezas. Con esto se creó la CTM, CNC y CNOP, que serán mencionadas después. De acuerdo a la página de la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación de Trabajadores de México es una organización revolucionaria, nacionalista y mayoritaria de trabajadores y clases proletarias que desde su fundación está en permanente lucha para el cambio de la sociedad actual aún profundamente injusta, con la firme determinación de eliminar la explotación y la inequidad en el reparto de la riqueza. Reconociendo la unidad del proletariado, rechaza cualquier discriminación por nacionalidad, raza, color o religión. Actúa en la democracia, en la libertad y con plena autodeterminación. Exige la justa distribución de la riqueza y la exaltación de la dignidad humana para los trabajadores, quienes con su esfuerzo e inteligencia son factor indiscutible del desarrollo nacional. La Confederación Nacional Campesina es una organización mexicana de ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierras, asalariados y productores agrícolas. La Guerra Cristera duró de 1926 a 1929, cuando la Iglesia quería recuperar el poder que perdió en la Constitución de 1857, que se separaba la Iglesia del poder del Estado. Se creó durante este tiempo la LNDR, y se cerraron templos en Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán. Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa fue quien declaró esto, ya que la sociedad se había convertido laica en 1917, lo que no le gustó a la iglesia. En 1929, el presidente empezó a negociar con la LNDR y se llegó a un acuerdo donde se reabrieron los templos y se devolvieron los edificios eclesiásticos. Se le dice guerra cristera y a los protestantes se les llamó cristeros, ya que su lema era Viva Cristo Rey. La reforma agraria. En 1923 se establece la ley de tierra libre y los mayores de 18 años pueden adquirir extensiones de tierras que no estén ocupadas o apartadas para poder producir en ellas. Se crea también el Banco de Crédito Ejidal y de esta manera Obregón y Calles impulsan al país y avanza la agricultura para impulsar la economía. El cardenismo es el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Él acaba con el Maximato exiliando a Plutarco Elías Calles en 1938 y el 18 de marzo es la expropiación petrolera. El cardenismo es la corriente ideológica y la etapa en la que estuvo en el gobierno.
Recibió gran apoyo militar y de los trabajadores, que eran unidos al Estado ya que se les prometían sus derechos. La reforma agraria logró que muchos indígenas también lo apoyaran. También recibe ayuda de la iglesia ya que le incluye en sus proyectos. Y por último, de los empresarios, ya que les promete una economía estable. El presidencialismo es cuando el presidente toma todas las decisiones y no se permite la reelección de este. Se impone fin al caudillismo con la junta de presidente propuesta por Manuel Ávila Camacho en 1942. Lo que buscaba el presidencialismo era encontrar la conformidad de las clases media y alta, ya que mucho tiempo estuvieron inconformes con el gobierno. Se crean proyectos educativos a base del tercer artículo de la Constitución de 1917. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública o la SEP, y en diciembre de 1934 se modifica el tercer artículo, y para 1946 existe una segunda modificación al artículo. Actualmente el artículo establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Instituciones de seguridad social. En 1910 es fundada la Cruz Roja Mexicana, pero no es hasta 1943 cuando se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como IMSS, que es una institución del gobierno federal, autónoma y tripartita, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que trabaja en cualquier tipo de trabajo que no sea para el gobierno. En 1959 se funda el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que como su nombre lo dice, proporciona servicio a los trabajadores del gobierno.